caso de Vicente y Lucas Duchén, en el caso de este pequeño de Penco, una epilepsia refractaria. Pero ¿qué pasa con la situación de niños, niñas y adolescentes ante el aumento o más bien cómo ha progresado de alguna manera la delincuencia en Chile? Cómo hoy día nos encontramos con uso de armas de fuego prácticamente en todos los hechos noticiosos que podemos comentar. Estamos escuchando cada vez más cómo llegan personas baleadas a los SFAM de nuestro país y que luego no hacen las denuncias. Pero en el caso de los niños y niñas, lamentablemente las cifras son alarmantes. Solo el año 2024 murieron 51 niños producto del uso de armas de fuego en Chile. 51 niños víctimas de personas que utilizan armas de fuego en las calles de nuestro país. De eso queremos hablar con Raúl Perry, gerente de programas de la Fundación San Carlos de Maipo, quienes se han referido también a esta situación y el costo que están pagando los niños y niñas en Chile respecto de la delincuencia. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Hola Camila, hola Luis, un gusto estar con ustedes. Una pena tener que estar conversando de estos temas, pero bueno, es importante ponerlos encima de la mesa, de lo contrario no somos capaces de hacer nada por prevenir, digamos, y ese es el secreto de todo el tema. Ha aumentado el número de niños y niñas y adolescentes fallecidos, pero también asesinados en nuestro país. Que claro, hay algunos que los vinculan con hechos de delincuencia directamente. Sabemos que hay varios que han sido incluso abatidos en medio de algunos operativos, pero también a propósito de estos fallecidos por balas locas también. O sea, también hay que ir haciendo, yo creo, ese análisis de lo que está pasando con las infancias, la delincuencia por consecuencia directa, pero también indirecta en los barrios particularmente. Sí, y yo creo que eso es una de las cosas como que da más miedo, ¿no? Cuando lo pensamos, porque en el fondo significa que, y según lo que dice la estadística, 4 de cada 10 niños que fallecen vinculados a situaciones de bala, de, ¿cómo se llama? De armas de fuego, están falleciendo por una bala loca, por una bala que no estaba dirigida a ellos. O sea, es como la suerte de la olla, ¿verdad? Y esa sensación de vulnerabilidad en la cual nos podemos ver sumergidos es muy, muy inquietante. Eh, Sin lugar a dudas, estamos en un contexto en donde nuestra sociedad se ha ido lamentablemente complejizando en el uso de armas de fuego, y ese uso de armas de fuego lo que ha hecho ha sido aumentar la cantidad de niños que fallecen producto de situaciones violentas en donde están involucradas. Eh, pero también tenemos un aumento de niños involucrados en delitos. O sea, no solamente es que hayan ahora armas de fuego que reemplazaron, no sé, el uso antiguo de arma blanca, sino que en el fondo también tenemos un aumento de niños que están involucrados en acciones violentas hacia sus pares, y también un aumento de los adultos involucrados en acciones delictivas hacia niños. Y eso es un número muy preocupante. O sea, efectivamente tenemos algo así como un aumento de un 26% de personas, adultos, involucrados en hechos violentos hacia niños, niñas y adolescentes. Entonces, no solamente tenemos niños que están falleciendo, no solamente tenemos niños involucrados en el delito, tenemos también adultos que están generando un contexto en donde pueden morir o pueden verse afectados gravemente nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, es un escenario preocupante y es la punta del iceberg de un contexto más amplio de desprotección de nuestros niños, niñas y adolescentes en el país. O sea, las cifras son bien estremecedoras, Raúl. O sea, pensar en 51 niños fallecidos durante el año 2024, pero que en solo 5 años la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes en Chile haya aumentado en más de un 20%. Por supuesto que nos da cuenta de que hay una situación gravísima que no sé si estamos cerca de solucionar o subsanar. Me gustaría preguntarte por eso. A raíz de esta columna que ustedes hacen desde la Fundación San Carlos de Maipo, este estudio también de las cifras que entregan las distintas entidades, ¿qué conclusión, qué sacamos en limpio? ¿Qué es lo que debemos hacer para poder revertir estos números? Mira, y yo diría que una de las cosas que nosotros como Fundación San Carlos de Maipo vamos a seguir insistiendo, y lo hemos insistido en distintas instancias, desde la conversación de la violencia, pero también incluso en otros momentos en los que hemos podido compartir este mismo espacio. Las soluciones son las mismas. Tenemos que trabajar sobre aquellos factores protectores y de riesgo para evitar seguir llegando tarde a estas situaciones. O sea, homicidios de niños es haber llegado infinitamente tarde. Pero
no solamente tenemos niños afectados por el homicidio, también tenemos niños afectados por el suicidio, que es una de las causas más importantes de muerte en nuestros jóvenes, pero también tenemos niños que mueren en accidentes de tránsito, niños que mueren o que se ven afectados gravemente en su vida producto del consumo de droga. Hay problemas serios de ansiedad y depresión en Chile que nos posicionan dentro de los países con mayores problemas de salud mental en sus jóvenes. Y la solución a todos estos problemas sigue siendo más o menos la misma. Tenemos que trabajar en aquellos ecosistemas que rodean el desarrollo entre niños y adolescentes, en los barrios, en las escuelas y en las familias. En los barrios, a través de espacios protectores y seguros que puedan compartir nuestros niños, niñas y adolescentes, pero que puedan ser mantenidos para que puedan compartirlo. O sea, no sacamos nada contra una multicancha si esa multicancha después no tiene actividades que permitan tener intercambios prosociales. Si después en esa multicancha lo que van a hacer es desarrollar campeonatos de fútbol en donde después hay tercer tiempo y un aumento importante del consumo de alcohol y droga, eso no nos sirve. En materia de las escuelas, un desarrollo fuerte de la capacidad lectora, pero también de las habilidades socioemocionales, las habilidades de convivencia y de manejo de habilidades blandas, tales como la tolerancia a la frustración, la solución de problemas no violentos, que en el fondo van a generar aquella plataforma para tener una generación de niños, niñas y adolescentes resilientes a las condiciones de su entorno y que encuentren, no en la violencia, la solución a sus problemáticas. Y en materia de lo que ocurre dentro de nuestros hogares, generar habilidades parentales que le permitan a los padres, madres y cuidadores tener una relación no violenta con sus hijos, menos ansiosa, menos estresada. Y esto es la solución no solo al problema de la violencia, sino que es la solución probablemente a muchos de los problemas del desarrollo. En el mundo se ha podido demostrar que estos elementos son la base del desarrollo de patologías tales como la depresión y ansiedad, pero también el consumo problemático de drogas, la deserción escolar, la violencia y la delincuencia, el pensamiento radicalizado, la situación temprana de calle. Todos esos elementos tienen a la base lo que podemos hacer en los hogares, en las escuelas y en los barrios. Por eso es tan importante trabajar en estas tres dimensiones y pareciera ser que todavía nos cuesta mucho internalizar que ese es el camino, que tiene mucha evidencia y por lo tanto el llamado a nuestras autoridades, a nuestras autoridades políticas, a nuestras autoridades del Ejecutivo, es justamente a seguir incorporando este tipo de planes de trabajo dentro del currículum escolar, dentro del currículum de apoyo a las familias y el del currículum de salud, de tal manera de que efectivamente podamos atender a estos ecosistemas y generar las condiciones apropiadas para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un desarrollo saludable. Sí, creo que bueno, aquí el análisis, claro, siempre es mucho más amplio que criminalizar a los niños y adolescentes, pero claro, ya es un hecho. Hoy día son cada vez más jóvenes los que están participando en hechos delictuales. Sabemos que el narcotráfico también los utiliza, se aumentaron por ahí las penas, pero de todas maneras hay una conversación que falta llevar y que muchas veces no tiene que ver con el poder socioeconómico ni tampoco el nivel educacional, porque también en niveles o estratos altos se generan hechos delictuales tal vez de otra índole, pero se generan. Y ahí te pregunto también cómo se está llegando a los barrios con esta formación, con esta guía, entendiendo que por lo menos el 50% de los entrevistados en este estudio que ustedes publicaron ejercían o tuvieron niños que recibieron violencia intrafamiliar al interior de sus casas. ¿Qué hay con esa conversación, no sé, de las juntas de vecinos? ¿Llevarán cursos de educación paternal o de formación paternal? Entendiendo que ahí, sobre todo en los barrios, la situación es mucho más compleja porque también está a todo lo que están expuestos, porque los jóvenes, incluso de repente uno los ve en redes sociales, delincuentes que se burlan de las personas que salen a trabajar normalmente por un sueldo muy pequeño y ellos en una noche dicen se hacen sueldos millonarios. Me imagino que eso también en el barrio afecta, de ver a sus papás, a sus mamás de forma muy honesta, no estar prácticamente nunca en casa, a trabajar por un monto muy pequeñito y ellos, claro, ven al frente un amigo que entró a la delincuencia y que todos los días anda con plata, con ropa de marca, en auto, en fin. ¿Cómo está eso también en los barrios de nuestro país? Mira, yo creo que es una excelente pregunta, pero aquí
eh, hagamos algunas reflexiones como estadísticas, digamos. Efectivamente estamos hablando de una situación extrema, que es cuando aparece los niños ya involucrados, ya sea en actos delictuales hacia sus pares o metidos en narcotráfico o de frente siendo víctimas de la violencia desatada en el barrio. Pero son cantidades pequeñas. O sea, estamos hablando de, claro, son 66 niños de los 3 millones y medio de niños que tenemos en edad escolar. Ajá. Lo que significa, en el fondo, que si bien la cultura o este como mensaje de la situación narco puede ser muy fuerte y muy omnipresente, no es el que está tiñendo la conducta permanente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eh, Porque son pocos los que terminan reaccionando en una conducta de esa naturaleza. Yo creo que hay mucho más niños que valoran el esfuerzo de sus padres que niños que dicen, ah, chuta, mi papá trabaja un montón y el narco se burla de él, digamos. Ujú, La pregunta más bien es, siendo todos esos niños valorando el esfuerzo de sus padres, eh, ¿por qué algunos de ellos se empiezan a desviar? ujú. Y probablemente tiene que ver con que el esfuerzo del padre puede no necesariamente estar acompañado de las mejores herramientas para que ese padre pueda comunicarse apropiadamente con sus hijos. Entonces, ahí donde yo creo que nosotros podemos hacer un cambio estructural en la realidad chilena Y y en la Raúl, realidad que vivimos como sociedad. perdón, pero Camila, tú me quieres haciendo un decir algo. poquito como de análisis de las cifras también respecto a lo que tú estás diciendo, claro, padres que se esfuerzan por buscar el sustento, pero ¿qué pasa con la violencia intrafamiliar? ¿Qué ocurre con ese 50% de Eso es padres y más madres que abundante. asumen aplicar violencia física con sus hijos y que tampoco lo ven como algo necesariamente negativo? O sea, claro, por una parte tienes a un niño que ve que ya, mis papás se ganan la plata de manera honesta, pero mi papá me pega, pero mi mamá me maltrata, pero mi mamá no está presente. O sea, por una parte estamos con la valoración de que sí, se ganan el dinero y el sustento de manera honesta, pero por otra parte, ¿cuáles son las herramientas de parentalidad que tienen esos padres? Excelente observación, Camila. Yo creo que efectivamente, ahí te fijas, salimos un segundo de esta como sensación de que el narco y la cultura de la música urbana, de la narcomúsica, digamos, es el causante. No, aquí lo que tenemos es un sistema de interacciones. ¿Ya? Y aquí quiero responder también la pregunta de Luis. Eh, Nuestros programas nosotros tenemos muchos en Chile, muchos programas disponibles para trabajar temas de parentalidad y temas de habilidades socioemocionales en la escuela. Existen muy buenos programas, pero sus coberturas son irrisoriamente bajas. Ajá, habilidades para la vida, que probablemente es el más difundido debe tener, o el perdón, nadie es perfecto, debe tener 40.000 niños atendidos en el año, y estamos hablando de que el sistema Lazos, que tiene programas de altísimo nivel de la Subsecretaría de Prevención del Delito, debe atender también números que no superan los 3.000, 4.000 ¿cómo se llama? Niños, niñas y adolescentes al año. Es como si nosotros hubiéramos pretendido eliminar el COVID vacunando al 0,001% de la población. Eso no pasa. Si nosotros entendimos, y recuerden ustedes cómo fue el proceso de la vacunación del COVID, que es un muy buen ejemplo de salud pública. Se partió con las vacunas y en la medida que se iba vacunando a la población, todos decían, oye, pero no está bajando la incidencia de casos, no está bajando la mortalidad, ¿por qué no baja? Y decíamos, oye, falta población por vacunar, hay que vacunar a mucha más gente. Y cuando superamos una cantidad bastante significativa, del orden del 60-70% de la población, no solo de la población de riesgo, de la población total vacunada, empezamos a ver la disminución de los casos. Entonces, tenemos que llegar a coberturas similares en la formación de parentalidad, en el trabajo socioemocional, para poder ver eso reflejado en problemas de consumo de droga, de violencia o de delincuencia. Las herramientas están, pero tenemos que darles esa cobertura. De lo contrario, esto sigue siendo una especie de experiencia piloto, muy puntual, y la gran mayoría de las personas se quedan sin ese acceso. Ese es el desafío. Sí, y gracias por hacernos ese análisis y esa aclaración y esperemos que las autoridades también lo tengan porque sí, se apunta mucho al narcotráfico, a toda la cultura narco, a todo el género urbano que promueve las joyas, el auto, pero claro, como dices tú, por ahí los políticos están
soslayando esto que es tan importante de aumentar el presupuesto, por ejemplo, para educación parental en los barrios. Gracias por estar acá, vamos a seguir atentos de cómo se desarrolle esto todo el año. Esperemos que con buenas noticias y cuenten con nosotros acá en Matinal Nuestra Casa. Gracias a ustedes por poner estos temas siempre encima de la mesa. Un gusto. Hasta la próxima. Volvemos nosotros al estudio de Matinal Nuestra Casa cuando son las 10 de la mañana en punto. Queremos invitarte